por la etapa que le tocó vivir en su vida, siempre tuvo muy presente la política. A pesar de eso, también ha sido familiar y se preocupaba por todos nosotros. Le gustaba anotarlo todo, así que, con su puño y letra, nos dejó escrito un relato de su vida. Nací en Montilla, el 22 de octubre de 1928, hijo de Manuel y de María Antonia, con 7 hijos, mas yo ocupo el lugar quinto. ¿Cómo empiezo a vivir mi vida? Por supuesto con necesidades, mucha familia con un solo jornal. Me gustaba ir a la escuela y aprender. Los sábados y domingos nos íbamos con mi padre al campo. Compraban todos los días el periódico y lo leían en voz alta, para todos nosotros. Ya de niño empezamos a saber quién eran las izquierdas y las derechas. Mi padre y toda su familia eran de izquierdas, en aquel tiempo socialistas. Empecé a tener interés por las cosas de la política a muy temprana edad y saber quién unos y otros como clase social. Cuando estalla el movimiento, mi padre tiene que marchar a la zona republicana, pues el pueblo de Montilla, a los pocos días, se apodera a los fascistas. A mí me coge con 7 años y tengo que dejar la escuela. Fuimos a Úbeda, Jaén, y allí estuvimos hasta que terminó la guerra, y en abril del 39 regresamos a Montilla. Nos encontramos sin nada. Vuelve la represión. Son detenidos y afusilados todos los que tenían más informes dados, o por cualquier odio o por cosas incluso ajenas a la política. Mi padre se vuelve a colocar donde trabajaba cuando estalló la guerra y empieza de nuevo su vida laboral, pasando unos meses un poco asustado, y todos nosotros. Dejo la escuela a finales de 1937 con 9 años y me incorporo con 10 años cumplidos al trabajo del campo, labrando los pedacitos que tiene de tierra mi padre. Con 16 años me coloco a trabajar en los puentes del Conde porque facilitan medio pan, trabajando como negros, y al cabo de un tiempo, por salir en defensa de unos que metieron presos, entre ellos Rafael Chupita, Feria y Vaquerizo, me quitaron del puesto. En 1946 ingreso en el Partido Comunista en la clandestinidad con 17 años, pagando una peseta de cuota al mes. Hago algún viaje a Córdoba por propaganda clandestina del partido. En el 1950 me llevan al servicio militar, me destinan a Artillería de Costa de Algeciras 18 meses. Vine a Barcelona el 2 de agosto de 1958. ¿Por qué me vine a Barcelona? Primero porque no teníamos trabajo seguro ni derecho a la jubilación. Segundo porque la policía nos tenía ya fichado. El 29 de septiembre de 1958, a los 57 días de estar en Barcelona, me coloco en Siemens. Me hacen fijo a los 3 meses. En 1959 el partido me pone en contacto en Barcelona con el PSUC y empezamos la actividad de partido con otros compañeros en Siemens formando una célula en la clandestinidad. Luque ha sido de esas personas, de esos compañeros, de esos camaradas imprescindibles para la lucha de la clase obrera. Sin personas como Luque y como otros muchos, tantos y tantos compañeros que sería difícil de nombrar porque haríamos una lista interminable, sin los cuales hoy día, independientemente de los problemas que podamos tener, no habríamos avanzado, la clase obrera hoy no estaría donde está. Luque para mí significó mucho políticamente, porque era de esas personas con una gran capacidad de análisis, de ayudarte a pensar, de saber qué hacer en los momentos difíciles, como también lo fue la persona de Miguel Lucero, con los que he compartido muchas luchas y de los que he aprendido mucho, a los cuales añoro de una forma importante. Personas como Luque, para el partido, para el sindicato, para la lucha de los trabajadores, han sido fundamentales. Sin ellas, hoy sería difícil, vuelvo a repetir, estar donde estamos. Tuve la suerte de conocer a Antonio hace muchísimos años, cuando se fundó la Asociación de Vecinos. A los hechos que me voy a referir ocurrieron en el mes de octubre o noviembre del año 76 aproximadamente. Resulta que el doctor Isser fue cesado fulminantemente por el Instituto Nacional de Previsión.
Y Manuel Campo Vidal escribió un artículo en Telexpress, que es un periódico que salía por la tarde, no sé si os acordaréis, y lo titulaba «Director demócrata cesado por el IX». Entonces yo formaba parte del comité de empresa del ambulatorio y a través de un médico y una enfermera estaban muy preocupados porque consideraban que era una cacicada, porque consideraban que estaba destituido por ser lo que era, que entonces se llamaba por ser de la oposición, que era lo que entonces se decía, antes de la legalizada del PSOE. Y esto no podemos permitirlo. Y entonces yo tuve una idea, le dije a mis compañeros, digo, mira, yo no tengo una idea de organizar nada, digo, pero si queréis, podemos ir a la Siemens, que la Siemens es una empresa que tiene mucho prestigio a nivel de Baix Llobregat, con sus líderes políticos, y podemos ir allí, y yo conozco a dos líderes sindicales muy importantes, uno es Antonio Luque y otro es Antonio García. Y si queréis, vamos allí, y a ver ellos que nos orienten, a ver qué nos pueden decir. Entonces fuimos, una de mis compañeras y yo, a la Siemens, nos recibió el portero que había allí, ¿no? ¿Qué querías? Digo, mira, quiero hablar, me da igual, ¿Antonio Luque o Antonio García? Entonces el hombre llamó por teléfono y dice, está Antonio Luque, es el que está libre. Digo, pues que venga para acá, por favor. Entonces cuando salió y me vio que estaba allí, hombre, ¿qué pasa, compañero? Entonces le expliqué lo que pasaba. No me digas que han echado ese. Digo, sí, esto es por motivos políticos, ya sabes que también es sabes que es de la oposición también, ¿no? Digo, ya lo sé. ¿Y qué podemos hacer, Antonio? Pues ir a Balme y hablar con el jefe más importante de la Seguridad Social. ¿Cuándo queréis que vayamos? Digo, cuando tú digas, Antonio. Dice, pues mañana por la mañana, a las 11 de la mañana os quiero aquí. Llegamos a la puerta y en la puerta había un celador. Yo iba vestido de celador. Dice, ¿qué quieres, compañero? Digo, es que, mire, estos señores quieren hablar con el director provincial. Dice, hombre, pero tú sabes que eso es muy difícil, eso hay que pedir hora, etcétera, etcétera. Y el señor Luque, el compañero Luque, sabéis que era tranquilo, pacífico, sereno, sosegado, le dijo al senador que había, dice, mire usted, nosotros venimos, son muy de paz, ya lo ve usted, somos tranquilos, y no nos vamos a ir de aquí sin hablar con este señor. Así que, por favor, déjenos pasar. Y no puedo. Y entonces Antonio dice, pues entraremos nosotros. Abro la puerta, entramos, y al fondo era una sala larga, y al fondo estaba el director provincial sentadito en la mesa solo, el hombre, ¿no? Y había un señor que estaba de espalda, que sería un colaborador. Entonces cuando nos vio entrar, pues enseguida se puso de pie, así como un poquito nervioso, ¿no? Y Antonio, tranquilo, como siempre, no se preocupe usted. No, tranquilo, señor, no se preocupe usted, que queríamos hablar con usted, porque han destituido al doctor Isser y consideramos que eso es una cacicada, no puede ser. No, pero es que el doctor Isser no tenía la plaza en propiedad, y ahora ha venido otro médico que es el que ha cogido la plaza, y de todas formas lo van a tener ustedes allí porque seguirá de inspector. Pues mire usted, nosotros no estamos de acuerdo con ello. Nosotros queremos que el doctor Isser siga de director provincial porque recibe a todos los centros de Vigo, las asociaciones de vecinos, tenemos muy buenas relaciones y tiene que ser. Y mire, le voy a decir una cosa. Ayer ya tuvimos una primera asamblea con mis compañeros, con varias empresas. Y si esto no se soluciona, nos plantaremos ir a la huelga general. O sea, que usted mismo. Hombre, pero ¿cómo? ¿Una huelga general? Sí. No le garantizo nada, pero bueno, ya veremos. Intentaremos solucionarlo de alguna forma. Cuando salimos para atrás y montamos en el autobús y le dice el médico al amigo Luque, señor Luque, ¿usted cree que...? Dice el amigo Luque, claro, este señor llamará al gobernador civil, Sánchez Terán, que era el gobernador. Y Sánchez Terán, no quiero follones con el Baix Llobregat, que yo con el cinturón rojo no quiero saber nada. Dice, y automáticamente Luis va a volver a su puesto de trabajo. Y eso seguro, ya lo verá. Y efectivamente, queridos compañeros, así fue. Y Luis siguió de director y siguió colaborando con las asociaciones de vecinos, con los centros cívicos, en fin, con todas estas cosas. Por desgracia ha desaparecido nuestro compañero de trabajo, compañero de partido, compañero de comisión obrera, ha desaparecido. Luque, yo lo conocí en la Siemens, aunque somos paisanos, lo conocí en la Siemens,
y ya precisamente acababa una huelga en la Siemens del año 62 en la fábrica. Era un hombre luchador, un hombre recto, un hombre honrado, un hombre honesto, un hombre que muy disciplinado para él mismo, tenía una conciencia de clase tremenda, muy recto, era muy duro en sus posiciones, unas posiciones que él quería que la gente hicieran cosas, que cuando se decía de parar había que parar. Pues bueno, la lucha que se llevó a cabo más importante, podríamos decir, que fue la lucha de la Força, que esa lucha duró meses para los trabajadores de la Força, pero para los que nos solidarizábamos con ellos, éramos casi todos los Baix Llobregat, y duraba pues eso, 8 o 10 días, duró la huelga, o 15 días, como en la Siemens estuvimos, pero ahí no paraba la cosa. Había que ir a manifestarse a Barcelona. Él era uno de los que enseguida estaba predispuesto a ir a Barcelona a manifestarse. Que había que ir al sindicato para hacer número, porque habían despedido a alguien, o queríamos hacer una asamblea en el propio sindicato y no la autorizaban. Entonces, allí donde había un problema de este tipo, él siempre estaba. Una vez me vinieron a buscar a mí a casa, y la policía, se entiende, ¿no? Y cuando llego al coche donde está la policía, me encuentro uno. ¿Y quién iba a ser ese? El Luque. Y me dice al entrar al coche: ¿qué hay, García? Y dijo: pues mira, aquí estamos. Nos llevaron a la Vía Laietana, y él, responsable, no se limitó a decir lo que todo el mundo utilizaba: soy cargo sindical, trabajo en la Siemens, soy cargo sindical, pedimos el sindicato, a veces no nos lo quieren dar, y cosas de estas así. Y nunca él de su boca había salido nada que pudiera perjudicar a otro trabajador, a otros de Comisión Obrera, a otro del partido, o a una persona que jugaba un papel importante, que la policía sabía quién era. Luque era un hombre extraordinario en el sentido de que estaba dispuesto a todo, a todo. Había que ir al sindicato, aunque hubiera guardias civiles, íbamos al sindicato. Había que recoger dinero, estaba recogiendo dinero. Había que repartir propaganda, repartiendo propaganda. Había que avisarle para que viniera a una reunión. Él no tenía nunca un no para decirte no puedo o no quiero ir, no. Era un hombre muy consciente, y ya he dicho antes que a los 18 años Luque ya era del Partido Comunista de España, y con 18 años ya os he dicho la conciencia que tenía para llevar maletas, o una maleta llena de propaganda del Partido Comunista, para llevarla desde Córdoba a Montilla. Su conciencia de clase, ¿dónde le llevó? Su conquista por un sindicato de clase, ¿dónde le llevó? Pues fuimos a parar todos al mismo sitio, a la Vía Laietana, a la comisaría de la Vía Laietana, donde precisamente allí no te trataban muy bien. Yo diría muy bien, no, diría que salías de allí un poquito con la cara roja, llena de hostia que te pegaban. Entonces, ¿quién estaba en la Vía Laietana? El Luque. Para mí, la amistad como persona de Luque nunca desaparecerá de mi memoria. Era lo más recto, lo más honrado que yo he conocido. Bueno, en primer lugar, felicitar la iniciativa que se ha tenido para organizar este homenaje, esta reunión de personas conocidas, de camaradas, de personas que hemos conocido a Antonio Luque, y que, como seguramente es una palabra que saldrá mucho en las diferentes intervenciones, creemos que es un acto de justicia y de reconocimiento a una trayectoria y a toda una vida
dedicada al trabajo, a la reivindicación, a la lucha y sobre todo a intentar mejorar la calidad de vida de la gente. También, como no, un fuerte abrazo a la familia de Antonio Luque por esta pérdida y bueno, persona muy conocida en nuestro barrio y persona muy activa en todo aquello que hemos hecho desde la Asociación de Vecinos. Por supuesto, el abrazo de toda la Junta de esta Asociación de Vecinos. Antonio Luque para nosotros ha sido una persona muy conocida, muy activa. Para mí, que lo he conocido desde hace muchísimos años, prácticamente desde hace 45 o 50 años, ha sido una persona con unos ideales claros y con un convencimiento de todo aquello que hacía. Antonio Luque era una persona pequeña de estatura, pero era una gran persona. Era una persona que siempre dejaba huella por donde quiera que pasara. Yo, durante estos últimos años, se han hablado mucho de huelgas, de historia, de memoria histórica, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay diferentes apellidos y diferentes nombres que han marcado la historia en esta comarca. Los Luque, los González, Márquez, García, son apellidos de muchas personas que en diferentes empresas, en Siemen, en Elsa, en Corberó, en La Forsa, en infinidad de empresas, han trabajado y han reivindicado y han luchado para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sobre todo que tengamos una sociedad en estos momentos mucho más justa. Antonio Luque, en referencia a su actuación o a su trabajo que hemos hecho durante muchos años en la asociación, Antonio Luque no ha formado parte de la Junta en la que yo he formado, pero ha sido una persona muy vinculada a la asociación. En todas aquellas reivindicaciones, en todos aquellos movimientos, en todas aquellas movilizaciones que se realizaban y que conjuntamente con Izquierda Unida, ahora recientemente, o el PCC o el PSUC anteriormente, la Asociación de Vecinos ha estado muy vinculada a todas estas organizaciones en las cuales Luque ha formado parte muy activa. Yo, para finalizar, vuelvo a mandar un saludo a la familia de Antonio Luque, a todos sus compañeros y sobre todo volver a recordar o volver a revitalizar o reivindicar la palabra justicia, la palabra en la cual personas que desgraciadamente, escalonadamente nos van abandonando y que han sido referentes en nuestra comarca, referentes en infinidad de empresas y que ojalá los jóvenes de hoy pudiéramos aprender o pudieran aprender, yo ya no soy tan joven, pero los jóvenes de los institutos pudieran aprender la historia, la verdadera historia de esta comarca y las personas que hicieron posible el que en estos momentos disfruten de una calidad de vida que no ha llovido del cielo, sino que ha sido fruto del trabajo diario de todas estas personas. Así que un abrazo y gracias. Lo primero que quiero hacer es mandar un saludo a todos los asistentes a este acto. Creo que es un acto de justicia, que no se olvide el tema de la memoria histórica, de las personas como Antonio Luque y otros muchos camaradas igual que él, que lucharon tanto porque eran grandes luchadores. Luque era un hombre muy comprometido. En Siemens era una empresa que en esta comarca había una organización muy importante del gran partido que fue el PSUV, y en aquel entonces yo lo conocí a él en los años 70, pues puedo decir que en aquella época, para hacer una reunión,
y para acordar a lo mejor una plataforma de convenio o de cualquier otra cosa, teníamos que ir o bien a algún bar de gente que nos conocía y que nos avisaba si pasaba algo, y los sábados y los domingos y cualquier día, ya a cualquier hora de la noche, pues nos reuníamos en las casas de los militantes del SUC, y cuando había algún acto importante, grande, pues solíamos de hacer el bocata e irnos a la montaña. La célula de las Siemens del partido era la que movía, digamos, el Bajo Llobregat. Y los dirigentes más importantes los teníamos en Siemens. Teníamos al Antonio García, y teníamos al Juan Ramos Camarero, al Antonio Luque, teníamos también al camarada a Márquez, y bueno, y podría estar nombrando hasta un montón, porque había muchos, había un montón de camaradas. A nivel político, Luque era de San Juan, y yo, claro, yo era de Esplugas, yo trabajaba en Corberó. Me ayudó mucho, Antonio me ayudó mucho cuando yo empecé a promover las comisiones obreras dentro de la Corberó. Ya a raíz de la huelga me parece que fue Elsa y la Força, yo, a través de Antonio y de otros camaradas de allí de Siemens, acordamos de que yo iba a hacer el trabajo militante que me correspondía hacer, pero que ellos me echaran una mano y que subieran la gente de abajo, desde Cornellá, la subieran para arriba, para donde estaba Corberó. Y así lo hicieron, y la Corberó por primera vez paró, y luego estuvimos un montón de días que la gente no quería nada más que continuar con la huelga. Llegamos hasta al extremo de hasta huelgas de 2 meses. Yo quiero mandar un saludo a las hijas de Antonio, no las conozco, pero que sepan que yo a su padre le tenía un gran aprecio, lo he sentido mucho. La muerte de Antonio, como la de otros muchos camaradas, porque han sido hombres honestos y hombres que han dado siempre la cara, como solemos hacer los que somos comunistas, a cambio de nada, a cambio de querer una sociedad más justa, más igualitaria, que la riqueza esté más repartida, y que sobre todo que la nueva juventud que venga, a ver si podemos entre todos volver a recuperar lo que en aquel momento hacíamos desde el partido. Solamente quiero deciros, mandaros un saludo fraternal y un abrazo en mi nombre y el nombre de mi familia. Salud para todos y que nos vayamos viendo. Lo conocí en Siemens
pues como un trabajador en principio. Yo entré en Siemens, él ya estaba allá, y entré en el 57 y estuve, pues yo también pasó que mi vida estuvo durante una serie de años muy ligada a los estudios, porque yo no he venido aquí para hacer y entonces me enredé y me animaron, hice el bachiller y después el peritaje industrial. Y claro, en ese periodo yo no estaba muy en la lucha sindical, y estaba en el partido y estaba en el sindicato, pero no era una relación muy directa fui después, más tarde, cuando él me parece que no estaba, fui miembro de la Junta Sindical, ¿no?, del sindicato, o sea, de la Federación de Siemens. Entonces yo a Luque pues lo conocía, pues eso, en su lucha, que había sido un ejemplo para todos nosotros y para la ciudad, para la fábrica en general, pues como una lucha pues sindical importantísima. En los momentos difíciles él era uno de los dirigentes que estaba junto, como he dicho, con Antonio García y con Carlos Márquez y algún otro que ya no está. Pero lo que sí es cierto es que lo conocíamos como un hombre, un ejemplo a seguir. Era un hombre pues muy honrado en su trabajo, muy constante, y eso nos servía a todos de buen ejemplo. Cuando había luchas, había problemas, él estaba a la cabeza de las luchas. Su trayectoria dentro de Siemens, del sindicato y del PSU, pues una trayectoria honesta, de buen trabajador, pero al mismo tiempo de buen compañero. Lo tengo como un ejemplo a seguir, un luchador nato y honrado y muy bien valorado por los compañeros. Eso, Luque era una persona que estaba muy bien vista por los compañeros del sindicato y por los trabajadores en general. Luque era un ejemplo a seguir en ese sentido, y para muchísima gente que no estaba en la lucha sindical ni política. Sin embargo, él era un hombre a tener en cuenta. Bien, hablar de Antonio Luque haciendo un relato histórico, una mirada de la historia, es hablar de un referente, de un militante, un ejemplo de lucha y de sacrificio y conquistas concretas, ¿no? Mi relación con él tiene una relación muy familiar, porque Luque y mi padre fueron trabajadores en la misma empresa, Siemens, fueron represaliados en Siemens, militaron en Cornellá, y en los años 60, yo siendo un niño, pues ya lo conocí en la cárcel, en la misma celda que mi padre, cuando nos permitieron a los críos entrar. También no se puede separar en el contexto a la figura de Antonio Luque de ese compromiso, de esa referencia, de ese ejemplo, a su aportación al movimiento obrero desde una militancia partidaria. Luque es un militante comunista desde su origen, y ya montaron la primera célula en Siemens ya por los años 50. Él me lo contó y mi padre también. Ya por el año 58 ya tenían su primera célula y montaron la primera comisión entonces de trabajadores sobre el año 59, y era el embrión de las primeras comisiones obreras. Y él siempre, pues en Cornellá y luego en San Juan, y también en la Asociación de Vecinos de Las Planas o del Padró,
siempre había mucha solidaridad y participación en las fiestas, en las luchas, en las huelgas, en las reivindicaciones concretas, pues desde un asfaltado de calle a un alumbrado de calle, a cualquier reivindicación de ambulatorio, la lucha por el hospital comarcal. Siempre era una persona muy militante y muy activa de los que estaban. Electo delegado enlace sindical desde las primeras UTTs en el sindicato vertical, y posteriormente también pues participando en la UTT del metal de Cornellá, y también luego más tarde en el nacimiento de las comisiones obreras, cuando son detenidos en el 66 en la iglesia de Almeda. Cuando llega la transición, la legalización de comisiones obreras y la legalización del partido, del PSUC en aquel entonces, pues él también obviamente era un dirigente del partido, luego las primeras elecciones municipales, participando en las listas, que siempre ha sido una persona vinculada al momento político del contexto, jugándosela. Hablar de Luque, para terminar, es hablar de los derechos que hoy tienen las personas en la actualidad. Es una generación que vivió la posguerra, se comprometió en la lucha contra la dictadura y a partir de ahí fue conquistando pelea a pelea, sacrificio a sacrificio, derecho a derecho. Y por tanto son personas que, si hoy podemos hablar de condiciones de trabajo dignas en Siemens, si hoy podemos hablar de conquistas en la regularidad y en la estabilidad, en la salud laboral, en la seguridad en el trabajo, es hablar de Luque, ¿no? O es hablar de esa generación que luchó para que otros, sus hijos, sus venideros, pudiéramos tener una vida mejor a la que ellos tuvieron, ¿no? También decir que toda su familia tenemos el orgullo de haber tenido a Antonio como padre, marido, abuelo, bisabuelo. Nos ha dejado llenos de gratitud y cariño. Nos ha dado grandes lecciones de vida, de humildad y de honestidad. Ha sido un luchador nato, que defendió siempre sus principios con una gran humanidad y solidaridad y respeto, siempre dispuesto a ayudar y defender la libertad, la igualdad y los derechos de la clase obrera. Es por ello que este homenaje que hoy todos tus camaradas, amigos, familia, te hacemos, te lo has ganado a pulso.